universal 848 kilogramos sobre kilomol Kelvin y dividir eso por 28 kilogramos por kilomol. A ver cuánto da. Sería 848 dividido 28 y da 30,29. Muy próximo al dato. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo o quieren que lo escriba? ¿Entienden? Entiendo, le voy a sacar los datos. Mientras tanto, saco los datos y los miro. A ver. Me gusta verlos trabajando. El sábado que viene van a estar concentrados al máximo. A esta hora están en pleno examen. Ejercicio 5. Nitrógeno. ¿No? ¿Cómo calcular acá? Primero tenemos que calcular estado inicial y estado final. Tengo la presión y la temperatura inicial, o sea que con la ecuación de estado conozco la masa, podemos calcular el volumen, volumen inicial. O sea que tendríamos que P1 por V1 va a ser igual a la masa por la constante particular por T1. O sea que el volumen 1 va a ser la masa, constante particular por T1 sobre T1. El volumen 1 entonces nos va a dar 0,05 kilogramos por constante particular, que es 30,26 kilogramos sobre kilogramos Kelvin, por T1, que son 273,15 Kelvin. Dividido peso 1, 1 kilogramo. Fuerza sobre centímetro al cuadrado. Lo pasamos a metro cuadrado, sería 10 a la cuarta centímetro cuadrado sobre metro cuadrado. Con este se va. Kelvin con Kelvin, kilogramo masa con kilogramo masa, kilogramo fuerza con kilogramo fuerza, y nos va a dar metro cúbico. B1 sería 0,05. 0,041 me dio a mí. A ver, vamos a mirar. A mí también. Sí, 0,04. A mí también, profe. 0,041. Muy bien. Coincidimos. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos el estado inicial. P1, B1, T1. Para sacar el estado final, la presión es constante, sería igual a P1, sería P2. Tengo T2 y B2 lo voy a sacar. ¿Con qué ley? ¿Con qué ley saco B2? ¿Sí? ¿Con cuál? La de Charles. Sí, señor, con una de Charles Gay-Lussac. Bien. Entonces sería T1 sobre B1 va a ser igual a T2 sobre P2. B2 va a ser B1 por T2 sobre T1. Sería 0,041 metro cúbico por T2 973,15 sobre 273,15. ¿Cuánto da eso? 973,15 dividido por... A mí me había dado 0,147. Sí, 0, a mí 146. ¿Pero está bien? Sí, 146. 0,146. Claro, yo usé la ecuación del gas, no usé la relación de... ¿Sacaste con esta fórmula?
Sí. Perfecto. Ah, lo mismo. ¿Está bien? Está bien, está bien. Bien. Ahí tenemos estado inicial y estado final. Si quieren, sería bueno aclarar en una tablita si se trata de un parcial. Habría que poner B1, P1, T1, B2, P2, T2. Acá, para no perder tiempo, sigamos. Sacamos estado inicial, estado final. ¿Qué más nos pide? Vamos sin trabajo de expansión, aumento de energía interna. Trabajo en una transformación a presión constante va a ser P por B sub 2 menos B sub 1. ¿Sí? P sería 1 kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado, pasamos a metro cuadrado, por P sub 2, 0,146 menos B sub 1, 0,041 metro cúbico. El cubo se va con metro cuadrado y me queda kilogramos fuerza por metro. El trabajo nos va a dar en kilogramos. Sería 0,146 menos 0. 1050 me dio, profe. Por 1. Aquí lo voy a ver. Sí, correcto. Yo también coincido. 1050. Y unidad, kilogramos. Por si acaso, voy a sacar. Profe, no es 10 a la cuarta ahí, le faltó poner. Sí, correcto. Gracias. Qué atento que está. Muy bien. Gracias. Voy a pasar, por si acaso, a kilocalorías. ¿Sí? Dividido 2,45. 2,45. Gracias. 2,45. Dicen. Bien. Sí, 2,46, pero bueno, vamos a ver. 2,46. Bien, ya tengo trabajo. ¿Qué más me pide? A ver, sigo mirando. El 5, trabajo, aumento de energía interna. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo CB? Sí. Variación de energía interna. Sería, como CB está dividido kilogramos, voy a multiplicar por la masa. ¿Sí? Sería masa por CB por T2 menos T1. Igual. Entonces 0,05 kilogramos por CB, 0,189 kilocalorías sobre kilogramos Kelvin por T sub 2, 973,15 menos 200. Variación de energía interna. ¿Alguien sacó? Sería 700 por 6,615 me dio, profe. Coincido, sí, 6, correcto, coincido. Kilocalorías. Tengo de. ¿Qué más? Energía interna. Calor recibido del exterior. Bien. El calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. ¿Sí? O sea que sería 6,615 más trabajo dio 2,46 kilogramos. ¿Está bien? 9,075, profe. Correcto, gracias. ¿Qué más pide? Calor. Después, valoración de la entalpía. Este calor es un calor a presión constante, es una transformación a presión constante. Y el calor a presión constante es igual a la variación de entalpía, o sea que esto va a ser igual. Esto es bien conceptual, digamos, ¿no? Perfecto. Ahí está, ¿no? Sacamos todo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Va bien. ¿Vamos bien? Qué bueno, qué alegría. Eso es lo mejor que me pueden decir. Que vamos bien. Me encanta. Muy bien. Muy bien. 5, 6. ¿Qué dice el 6? La temperatura de 0,400
54 kilogramos de aire, desciende durante una expansión adiabática desde 315 grados Celsius hasta 149 grados Celsius. Hallar los valores de Cp y Cv del aire si en la expansión se entrega un trabajo de 5.530 kilogramos. Tengo como dato el gamma del aire para esta transformación de 1,405. Es una expansión adiabática. A ver, voy a sacar los datos. Vamos a ver. Seis. ¿Qué tenemos? Masa. Una expansión adiabática va de T1 315 12 149. Tengo trabajo. Bien, ¿cómo vamos? ¿Lo tenemos? Ahí. Que los datos es una expansión adiabática. Nos piden calcular Cp, Cv. Vamos a sacar las temperaturas. A ver, 315. Esto es 500. ¿Cómo vamos? ¿Destacamos? Profe, ¿qué pide la consigna? Cp y Cv. Cp y Cv. Calcular Cp y Cv. Los valores de Cp y Cv con esos datos. ¿Sí? Bueno, ayudo. Como es una expansión adiabática, y se va a cumplir el trabajo es igual a la menos variación de energía interna. Ya lo vimos, ¿no? Adiabática.
O sea que esto va a ser igual. Menos la masa por CB por T sub 2 menos T sub 1. ¿Está bien? Y de acá podemos despejar CB. CB, ¿a qué va a ser igual? Al trabajo de expansión dividido menos la masa por T sub 2 menos T sub 1. Entonces, eso me permite calcular CB. Yo ya convertí el trabajo de kilográmetro a kilocaloría, porque el calor específico lo solemos pesar en kilocalorías. Entonces, el trabajo sería 12,95 kilocalorías dividido menos la masa, que es 0,454 kilogramos, por T sub 2, que son 422,15, menos T1, 588,15 Kelvin. Haciendo esas operaciones me da 422,15 menos 588,15 por 0.454 por 12,95. Esto me da, verifiquen, 0,172 kilocalorías sobre kilogramo masa. Me da igual, profe. Bien. Sí, me da igual, profe. Y después tenemos como dato gamma. Les recuerdo que gamma es CP sobre CB. O sea que de acá puedo sacar CP, que va a ser gamma por CB. Gamma es 1,405 por 0,172 kilocalorías sobre kilogramos Kelvin. O sea, CP sería por 1,405. Va a valer 0,241 kilocalorías sobre kilogramos Kelvin. ¿Está bien? Sí, profe. A mí también me dio así. Perfecto. Era fácil, ¿no? Bien. Bien. A ver, chicos, tenemos, no sé cómo están de cansados, que por mí, yo sigo. Si no elegimos algunos ejercicios más complicados para ayudarlos, a ver, ¿qué pide acá? Un compresor debe entregar, a ver, el 6 hicimos, ¿sí? El 7, un compresor debe entregar 160 kilogramos de aire por hora. Le está dando lo que llamamos masa punto. Masa punto es la masa por unidad de tiempo, ¿sí? Y el trabajo punto es potencia, ¿sí? El trabajo punto es potencia, es trabajo por unidad de tiempo, eso es potencia, ¿sí? Acá entonces ya tienen la masa punto a la presión de 6 kilogramos, siendo la presión inicial 1. Tengo P1, tengo P sub 2, tengo la temperatura T1, nos pide calcular la potencia teórica necesaria para la compresión, suponiéndola primero isotérmica, hacemos con estos datos, ¿sí? Sería nada más que calcular el trabajo de la isotérmica, ya les va a dar potencia cuando pongan la masa por unidad de tiempo. Y para esto ocupan la fórmula que hemos visto, fórmula para la isotérmica, ¿se acuerdan? Sería la masa por la constante particular, por T sub 1, por el logaritmo natural de P sub 1 sobre P sub 2. ¿Sí? Eso era para la isotérmica. Y después le pide para la diabática, por separado. Y me da el gamma. Y acá tengo presiones. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo la masa, tengo la presión, y podríamos calcular es aire. Podemos usar la fórmula, por ejemplo, podemos usar la masa por RP por T1 dividido gamma menos 1 por 1 menos P sub 1 sobre P sub 2 elevado a la 1 menos gamma sobre gamma. Por ejemplo, con esa fórmula podrían sacar la potencia, ¿sí? Al poner la masa a punto, les va a dar trabajo por unidad de tiempo, que es potencia. ¿Se entiende? Tienen las dos fórmulas. O sea, sería aplicar fórmula del trabajo en la isotérmica, trabajo en la diabática, elijan de todas las fórmulas que le di, con los datos que tienen, que le conviene utilizar, ¿no? La que yo les dije creo que es la que más les conviene para no hacer ningún cálculo extra, ¿no? Con los datos que tienen se puede calcular.
8. Dice, un amortiguador de aire está constituido por un cilindro de 30 centímetros de diámetro y 70 centímetros de recorrido. Inicialmente el aire se encuentra a la presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado y la temperatura de 20 grados Celsius. Tengo P1, tengo T1, ¿sí? Tengo los datos de mi cilindro. Así como me da, puedo sacar B1. B1 puedo sacar porque es un cilindro, tengo el diámetro, saco la superficie y lo multiplico por la altura, eso sería B1, tengo B1. Después dice, calcular la presión y la temperatura final de una compresión que se supone adiabática para un recorrido del pistón de 60 centímetros. Entonces puedo calcular D sub 2, ¿sí? D sub 2 va a ser la base, la superficie de la base de esos 30 centímetros. Ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por la diferencia entre 60 y 70, por 10. Ese sería el volumen B sub 2, Sería la superficie por 10 centímetros de altura, me da B sub 2. O sea que tengo B1, tengo B sub 2. ¿Qué más? Adiabático. Calcular también la fuerza neta que debe absorber el... Este podríamos hacerlo, ¿Qué le parece? ¿Le ayudo con este o se animan a hacer? ¿Qué hago? Yo hago lo que ustedes me digan. ¿Los ayudo o hacen solo? Sí, profe. Sí, ¿Hago? profe. ¿Las puedo ayudar, por favor? Hago. Sí, hago. Aparece fuerza neta y se me van a asustar ustedes. Vamos a hacer 14. Página 14. Esperen que tomo los datos. Vamos a hacerlo juntos. 8. ¿Qué dice? Un amortiguador de aire constituido por un cilindro. Diámetro del cilindro 30 centímetros. Tiene un recorrido total de 70 centímetros. Inicialmente se encuentra la presión que es 1 kilogramo por centímetro. Y a la temperatura de 20 grados Celsius, 200. Calcular la presión, la temperatura final de una compresión que se supone adiabática para un recorrido del pistón de 60 centímetros. Calcular también la fuerza neta que debe absorber el amortiguador durante tal recorrido. Bien, ¿qué tal? Bien, vamos a ver. Vamos. Bien, yo saqué los datos. Vamos a la regla. Vamos a hacer un grafiquito, a ver si se entiende. Si hacemos 2, capaz se va a entender mejor. Y hago 2. A ver, voy a tratar de hacer dividido en 2. Este es el pistón, el émbolo, ¿sí? Conozco el diámetro, esto conozco. Este es el diámetro y inicialmente mi pistón está ubicado en L. ¿Sí? O sea, estos son 70 centímetros. ¿Se entiende? Y después se comprime, entonces lo vamos a hacer en dos situaciones para que se aprecie bien. El mismo cilindro, digamos. Pero ahora el émbolo viene acá. Bien, recorrió de esta posición que estaba antes, recorrió esto. Recorrió H. Le queda, este es el volumen. Y acá todo esto es el volumen. ¿Se entiende? Esto sería volumen 1 y esto sería volumen 2.
¿Sí? Este es el mismo diámetro. ¿Se entiende? ¿Así o no? ¿Se aprecia lo que quise hacer? ¿Sí? Espero que sí. Entonces tenemos B1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser pi por diámetro al cuadrado dividido 4 por L. Eso sería B1. Sería pi por, vamos a hacerlo, metro 0,3 al ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Por cosa? Me preguntan. Sí, profe. Por cosa me preguntan. 0,3 cuadrado. Y 4 por 7. El volumen 1 me da 0,049 metros cúbicos. ¿Sí? Y ahora voy a sacar B2. Va a ser igual. Va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por L menos H. ¿Sí? O sea que va a ser pi por 0,3 al cuadrado metro cuadrado dividido 4 por 70 menos 60, 10. Sería 0,10. No sé si dice bien. A ver, vamos a ver. Verificamos. 10 centímetros. Sí, 0,07. Ahí tengo volumen inicial, volumen final de esta compresión, que es adiabática. ¿Sí? Como es aire, vamos a tomar gamma del aire de algún otro ejercicio, 1,4. Bien, ¿qué nos pedía? Vamos por partes. Calcular la presión y la temperatura final de una compresión que se supone adiabática. Bien, tengo la temperatura 1 y tengo la presión 1. Bien, como tengo los dos volúmenes, puedo sacar, por ejemplo, puedo hacer P1 por B1 a la gamma, va a ser igual a P sub 2 por B sub 2 a la gamma. Y acá puedo sacar P sub 2, que va a ser P sub 1 por P1 sobre P sub 2 a la gamma. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería 1 kilogramo sobre centímetro al cuadrado, y esto sería B1 0,049 dividido B sub 2 0,007 elevado a la 1,4. Eso dice que P sub 2 será ¿cuánto? 0,049 dividido 0,007 elevado a la 1,4 por 1. Si no hice mal, me dice que la presión final es 15,25 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. ¿Alguien sacó? ¿Coincidimos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Gracias. Profe, Sí, 1,4 es la gamma. Sí. gamma. Sí. Saqué de algún otro ejercicio. El más común en el 1, si se fijan en el 1, gamma del aire 1,4. ¿no? Es el valor más común de gamma para el aire, es 1,4. Y T1, lo voy a hacer T1 por B1 a la gamma menos 1, va a ser igual a T sub 2 por B sub 2 a la gamma menos 1. De manera que T sub 2 va a ser T1 por B1 sobre B sub 2 a la gamma menos 1. ¿no? Bien, o sea, T sub 2 va a ser igual. T1 son 293,15 Kelvin por D1 0,049 dividido 0,007
elevado a la 1,4 menos 1. 0,049 dividido 0, 0, 0, ¿sí? Elevado a la 0,4 por 293,15. Me da 638,45 Kelvin. Bien, ahí tengo T2, T2 que nos pedían, ¿sí? Hasta ahí no hay problema, usé fórmula que ya sabíamos, conocemos. Presión, temperatura. Después me dice de una compresión, calcular también la fuerza neta que debe absorber el amortiguador. Bien, entonces voy a sacar el trabajo de compresión adiabático, un trabajo de compresión adiabática. A ver qué fórmula me conviene utilizar. ¿Qué fórmula nos conviene? ¿Qué tengo? Tengo los dos volúmenes, tengo las dos temperaturas, tengo las dos. Y inicialmente tengo P1, tengo B1. Vamos a usar esta, a ver qué les parece. P1 por B1 dividido gamma menos 1 que multiplica a 1 menos T2 sobre T1. Me parece la más piola para ocupar, digamos, ¿no? Si no nos complicamos. Si están de acuerdo, o si no, ustedes usan la que les guste, ¿no? De todo lo que tienen, yo voy a usar esta. Entonces tengo P1, sería 1 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, lo convierto ya 10 a la cuarta centímetro al cuadrado sobre metro cuadrado por B1, 0,049 metro cúbico, todo dividido 1,4 menos 1 se multiplica a 1 menos T2 638,45 dividido T1 293,15. Bien, eso me da, esto es trabajo anterior, trabajo de compresión, pero trabajo. Bien. A ver, tiene que darnos negativo, por supuesto, ¿eh? Trabajo de compresión dividido 290. No. 0,49 dividido 0,4. A mí me da, ustedes verifican, me da menos 1442,94. Esto tengo centímetros cuadrados al cubo por kilogramos. ¿Alguien sacó algo parecido? Me da 1442,92. Correcto, parecido. 1442,94. Está parecido. Está bien. Estamos en el orden. Bien. Entonces, a ver, un amortiguador de aire está constituido en un cilindro y inicialmente el aire se encuentra a la presión de la temperatura. Calcular la presión final, calcular la fuerza neta que debe absorber el amortiguador durante el recorrido. Bien, suponiendo que tuviésemos una presión atmosférica de una atmósfera, 1 kilogramo fuerza por el centímetro al cuadrado, digamos, podríamos calcular el trabajo atmosférico, que va a ser la presión de la atmósfera por el volumen 2 menos el volumen 1. ¿Sí? A ver cuánto da esto. Esto sería 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado por 0,007 menos B1 0,049. Esto está metro cúbico. Entonces vamos a tener que convertir estos centímetros cuadrados. Voy a tener que multiplicar por 10 a la cuarta centímetro cuadrado dividido metro cuadrado. Esto se va con este se va con el cubo, y entonces el trabajo, ¿se ve ahí? Sí.
el trabajo de la atmósfera sería, ¿cuánto da? Me da en kilogramos, sería 0,007 menos 0,049 por 1,033 por 1,04. Si no hice mal, me da 433,86 kilogramos. ¿Sí? Este tendría que ser el trabajo que entrega a la atmósfera, como recibe el sistema, porque está... Ingeniero, ¿es negativo? Menos. Sí, es negativo, Sí, es negativo. Sí, correcto, es negativo. Si lo analizo desde el sistema, es negativo. Si recibe el trabajo de la atmósfera, ¿no? Colabora la presión atmosférica, ¿sí? Y así. Bien. Entonces, el trabajo sería la diferencia entre los dos, debería ser, ¿no? El trabajo neto va a ser el trabajo de compresión menos el trabajo de la atmósfera. O sea que sería menos 1442,94 menos 433,86. Esto está todo en kilogramos. Profe, ¿es el trabajo de qué sería? El trabajo neto que está recibiendo, entre lo que es el trabajo de compresión adiabático más el trabajo que realiza la atmósfera también, digamos, ¿no? Estamos sacando los dos. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien sacó? No. No, todavía no, profe. Demasiado rápido. Menos 1442,94 más 433,86. Él me dice que es 1000, según esto, 9,8 kilogramos. Ahora, este trabajo neto realmente es una fuerza neta por una distancia. ¿Sí? ¿Está bien? Porque la fuerza neta, que es lo que nos piden, ¿a qué va a ser igual? El trabajo neto dividido la distancia que recorre el émbolo. O sea, la fuerza neta va a ser trabajo neto, vamos a tomar, ¿quieren con signo? Le ponemos signo, 1009,08 kilogramos por metro, y la distancia que recorre son 70 centímetros, estaba acá, el H, 60, o sea, la distancia que recorre son 0,6 metros, metro con metro se va, y el resultado nos va a dar en kilogramos fuerza. Esto es kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Que sería dividido 0,6. Según esto, dice que son menos 1681,8 kilogramos fuerza. Sería la fuerza neta. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Sigamos sumando hojitas. Muchas fotos tengo que sacar. Esto es 14. Este es 15. ¿Alguna pregunta? No era tan difícil. Vamos a ver otros que puedan tener dificultad, porque si no ya sé que están cansados, chicos, ya sé. Ténganme paciencia. Un minuto. Es por ustedes. Ustedes no tienen que hacer solo. Lo mismo tienen que hacerlo, digamos, ¿no? El 8 hicimos. El 8 era el de recién. La fuerza neta. 9. Para accionar un motor de aire se utiliza aire a la presión relativa. Ojo, presión relativa. Eso es lo mismo que le diga presión manométrica. ¿Sí? No se olviden que ustedes para trabajar tienen que usar presión absoluta. ¿Sí? De 21 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El aire sale del motor a la presión relativa de 1,005 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Nos pide determinar la temperatura del aire comprimido que al expandirse no provoque la formación de escarcha, hielo, en el tubo de escape del motor. Bien. Entonces, tenemos un motor en el que el aire se expansiona
para entregar trabajo, digamos, ¿no? Entra al motor a 21 kilos y sale, al expandirse, disminuye la presión, aumenta el volumen, sale a una presión de 1 y pico, de 21 a 1. Bien, ese aire va a entrar al motor a una temperatura determinada, que tenemos que nosotros fijarla, para que al salir no provoque escarcha. Porque si hacemos el gráfico de expansión, el aire al expandirse, ¿qué va a ocurrir? Se va a enfriar. ¿Sí? Y entonces tenemos que asegurarnos que no haya escarcha. Entonces es simple el ejercicio, es una expansión, ¿sí? Es una expansión adiabática, a ver. Sí, es una expansión adiabática. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, tienen P1, tengo P2. Y lo que hacemos es fijar T2. Vamos a fijar T2 para evitar la escarcha. Vamos a decir que va a tener a la salida como límite 1 grado Celsius. ¿Sí? Con 0 se va a congelar, va a ser escarcha. Entonces le damos un grado más. Ponemos T2, hacemos 1 grado Celsius, que serían 274,15 Kelvin. Y hacemos después la fórmula de una expansión adiabática, que sería T1 por P1 a la 1 menos gamma sobre gamma, igual a T2 por P2 a la 1 menos gamma sobre gamma, y despejo T1. Les muestro, pongo la cámara. Tienen todos los datos. Le hago rapidito así, digamos. Ingeniero, ¿la temperatura límite es la que usted nos está dando o nosotros podemos claro, calcularla? Ustedes fijan lo más bajo posible para que no haya escarcha. ¿Sí? Que era 9. A ver, trato de hacerle lo más rápido para no demorarlo mucho. Se me perdió la regla. ¿Dónde está mi regla? Les dice a ver, que es una expansión. ¿Qué va a ocurrir? Como es una expansión adiabática, parto de un valor de presión elevado y esto se va a expandir. Si se expandiera isotérmicamente, vendría así, exageradamente, ¿no? Como se expande adiabáticamente, lo hace con una pendiente mayor. ¿Está bien? Entonces, a este punto de presión le pasa otro valor de temperatura. ¿Sí? Esta es la temperatura 1, que es el estado 1, y esta va a ser mi temperatura 2 del estado 2. Esta presión conozco, P1, y se expansiona hasta una presión P2 menor. Lo que hacemos es fijar nosotros este valor de temperatura para que no haya escarcha. La escarcha se va a producir a 0. Entonces yo digo, mi temperatura límite de salida va a ser 274,15. O sea, le di 1 grado Celsius. Ese es mi valor límite. Entonces, para eso me fijo cuál va a ser el valor de temperatura de entrada. ¿Está bien? ¿Entiendes? Para cualquier valor mayor, esto me va a dar mayor también. O sea, ese es el límite. Si entra con una temperatura menor que esta que voy a calcular, el aire se va a escarchar. ¿Se entiende? Entonces, como conozco P1, conozco P2 y estoy fijando T2, voy a ocupar la fórmula para una expansión adiabática que relaciona temperatura y presión. O sea, tengo T1 por P1 a la 1 menos gamma sobre gamma igual a T2 por T2 a la 1 menos gamma sobre gamma. Y acá despejo T1. Ese va a ser la temperatura límite de entrada. Si ingresa con un valor mayor, no hay problema. Si ingresa con un valor menor que este que estoy calculando, el aire se va a congelar, se va a escarchar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está claro? ¿Sí o no? Me dicen, lo vuelvo. Creo que sí. Si no, lo vuelvo a explicar. De acá hay que despejar, ¿no? Creo que sí. Profe, ¿podría bajar un poco más la hoja? ¿Bajar? ¿Cómo es bajar? O sea, subir. ¿Sí? Subir, quiero decir, perdón. ¿Ahí? ¿Así? Sí. Ahí. Entonces esto es P2 sobre P1 a la 1 menos gamma sobre la 1. Tienen todo. Tienen P2, tienen P1, fijaron P2, calculan el límite T1. Bien rápido. ¿Está? ¿Se entendió? Vamos bien.
Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos al último. A ver, lo planteamos, lo vemos, y si lo liberamos, ya se van. Ya se van. Tienen que ir a cocinar. Bien. 10. Un mol de un gas ideal con Cp igual a 5 calorías sobre mol Kelvin se encuentra a la temperatura inicial de 50 grados Celsius y presión de 10 atmósferas. Al expandirse reversiblemente a lo largo de un cierto camino politrópico hasta la presión de 1 atmósfera, tengo P1, tengo P2, resulta ocupar un volumen, tengo B2, entonces también tengo P1, B1, tengo P1, B1, B2, B2. Y además conozco CP. Y tengo T1, también tengo T1. Tengo T1, P1. P1, P2. Vamos a sacar los datos. A ver, este vamos a tener que plantearlo. Aguanta, vamos a plantearlo. A ver, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos CP. Después se encuentra la temperatura. Tenemos, este es 10. Tengo T1, 50. Tengo P1, 10 atmósferas. Tengo expandirse a lo largo de un cierto camino politrópico que no conozco hasta ahora a la presión de SU2 de 1 atmósfera. Se expandió hasta 1 atmósfera y resulta ocupar un volumen, conozco BSU2 de 18,05 litros. Calcular, el exponente nos pide eta, calcular eta de la politrópica, calcular C, calor de la politrópica, calcular calor puesto en juego, Q, trabajo, W, variaciones de energía interna, que está completo esto, ¿no? Variación de energía. Miren todo lo que les pido. Bien, vamos a hacer un ratito. Esto es lo que tenemos, ¿sí? Es una expansión politrópica, ¿sí? No conozco el exponente de la politrópica, no conozco el calor específico de la politrópica, conozco estos datos, temperatura inicial, presión inicial, conozco presión final, volumen final, ¿está bien? ¿Es aire? No me acuerdo. Dice un mol, no, es un gas ideal, ni sabemos de qué se trata. Bien, es un mol, tengo como dato N, es un mol. ¿Vieron? Por eso yo le pongo eta y no N para no confundirnos, ¿no? Porque N, confunde. Por eso lo llamo eta. Bien, es un gas ideal. Entonces, como tengo P1, T1 y N, vamos a calcular B1. B1 sería N, R universal, T1, T1. Lo planteo, no lo calculo. Ahí tenemos todos los datos, saco B1. ¿Está bien? Cuando tengo B1, puedo plantear Poisson. Sería P1 por B1 a la eta va a ser igual a P2 por B2 a la eta. Tengo todos los datos. Tengo P1, tengo P2, calculé B1, ¿sí? Y tengo B2. Entonces de acá, por ejemplo, puedo hacer que P1 sobre B2 va a ser igual a B2 sobre B1 a la eta. ¿Sí? Si aplico logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Si aplico logaritmo a ambos miembros sería el logaritmo natural de P1 sobre P2 va a ser igual a eta por el logaritmo natural de B2 sobre B1. O sea, eta va a ser el logaritmo natural de P1 sobre P2 dividido el logaritmo natural de B2 sobre B1. Ahí saco eta. Por eso saco eta. ¿Está bien? Y después tengo todos los datos. Puedo sacar. Después tengo que eta es Cp menos C sobre Cb menos C. Sí, no me acuerdo de memoria la fórmula, pero la podemos deducir así. Sería eta por Cb menos eta por C igual a Cp menos C. O sea que si paso por C va a ser 1 menos eta igual a Cp menos
eta por CB. Acá tengo C, va a ser CP menos eta por CB dividido 1 menos eta. CP y CB no tengo. No tenía un dato. Tengo uno. CP tengo. CP tenemos. Bueno, CP tengo. No copié, pero tengo CP. CP son 5 calorías sobre mol. Tengo CP, ¿sí? Bien, entonces recurro a Mayer, ¿sí? R es CP menos CB. De acá entonces tengo que calcular CB. CB va a ser CP menos R, ¿sí? O sea, va a ser 5 calorías sobre mol Kelvin. Y R, a ver, vamos a ver. R vale, entre otras cosas, ¿se acuerdan que era 848 kilogramos sobre kilomol Kelvin, ¿sí? O sea, esto, si lo dividen por 427, 848 dividido 427 vale 1,986 kilocalorías sobre kilomol Kelvin, que es otra forma de expresar, ¿sí? Esto lo puedo expresar también como 1,986 calorías sobre mol Kelvin. Es lo mismo, ¿eh? Dividir por 1000, lo mismo. Bien. Lo vamos a tomar nosotros, para no complicar mucho esto y acordarnos, es equivalente a 2 calorías sobre mol Kelvin, ¿eh? No se ve, profe. Sí, ahí me di cuenta. Gracias, chicos. Vamos a tomar la constante universal como 2 calorías sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces acá sería 5, para no hacer tanto lío, menos 2. ¿Sí? Entonces saco CB, ¿sí? Sale 3. Y acá entonces, para calcular C, CP era dato, CB acabo de calcularlo, eta lo calculé acá arriba, puedo sacar C. ¿Se entiende? Esto está caloría sobre mol Kelvin. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Estoy haciéndolo rápido. Después subo la foto de modo, pero hice los pasos, nomás no fui calculando todo. Pero les mostré cómo calcular B1, les muestro cómo calcular eta, cómo calcular C, tienen todos los datos, ¿sí? Cómo sacan CB, ¿eh? Con Mayer. ¿Entiende? Ahí sacamos eta y C, que les pide acá, les pide exponente de la politrópica, acabamos de calcular, el calor específico de la politrópica, sacamos, el calor puesto en juego. Una vez que tengo el calor de la transformación politrópica, puedo sacar el calor. El calor, como está dividido mol, va a ser el número de moles por el calor específico de la politrópica, ¿sí? Por T sub 2 menos T1. Si bien tengo T1, puedo calcular T2, porque tengo P sub 2, ¿sí? Tengo B sub 2 y tengo N, ¿sí? Saco T2. No está acá T2, lo tienen que calcular ustedes. T2 va a ser P sub 2, B sub 2, N, R universal, ¿sí? Tengo todo. P sub 2, tengo dato, B sub 2, tengo dato, N es dato, R universal. Saco T sub 2, T1 teníamos de dato, T2 calculamos, C calculamos acá, N es un mol. ¿Se entiende? Saco Q, ahí tengo Q, calor de la transformación. Me pide calor puesto en juego. Después me dice el trabajo realizado, variación de energía interna, entalpía. Bien, tienen dos formas. Pueden calcular el trabajo con alguna de las fórmulas que yo le di. A ver, trabajo politrópico, ¿cuál nos conviene? Ahí se ve, trabajo. A ver, tenemos, ya tengo eta, por ejemplo. Tengo eta, tengo P1, tengo B1, tengo las dos temperaturas. Una forma fácil, creo, de calcular sería P1,
sobre eta menos 1 se multiplica a 1 menos T2 sobre T1, por ejemplo. ¿Sí? Esta sería una, me parece la más fácil. Tengo todo. Saco trabajo. ¿Sí? Con esa forma. Y después, trabajo realizado, variación de energía interna, variación de entalpía. Variación de energía interna sería N por CB por T2 menos T1. Variación de entalpía va a ser N por CP por T2. Tienen todo. Tienen CB, tienen CP, tienen las temperaturas. ¿Se entendió? Muy rápido, pero bueno, es para darle una idea, ¿no? Esto es 15. Por lo menos está planteado. Mire, ¿alguna pregunta? Fue muy rápido, pero les subo las fotos con todo el planteo. Muy bien. ¿Se entendió más o menos? Rápido, pero... Sí, profe. Bien, chicos. Era para ayudarlos. Bien. Bien. Tengo hambre ya, profe. Sí. Entiendo. Pero, espérate. Creo que era importante ayudarlos un poquito. Pero me parece, a ver, es tarde. Ya tomo asistencia. Bien, chicos. No sé si en algún momento yo les compartí unas fotos como para que tengan idea de cómo van a tener que prepararse el ambiente para el examen parcial. Creo que sí. Creo que en algún momento les compartí. Y si no les vuelvo a pasar, fíjense. No pasó, profe, comentó nomás acerca de cómo iba a ser la... Bien, yo ahora comparto en el grupo un par de fotos para que vean cómo ubicar el espejo, cómo tiene que estar la cámara para que se los vea a ustedes y se vea la mesa de trabajo. Eso es lo más importante. Queremos ver la mesa de trabajo, verlo a ustedes y un espejo en la espalda que me muestre la pantalla de la computadora. Eso es todo. Ya les paso una foto. Después les doy una foto. Eso es por el sábado que viene. Vamos a armar grupos que les vamos a comunicar, digamos, ¿sí? Se van a armar 3 grupos. Un grupo va a rendir con el ingeniero Arao, otro grupo con el ingeniero Ibar y un grupo conmigo. Los 3 exámenes van a ser por Google Meet y simultáneos. Todos vamos a comenzar a la misma hora. Son 5, en principio son 5 ejercicios. ¿Sí? Bien. Acosta Marcelo. ¿No? Bien. Amarilla, Leila, yo te vi.